Hola, estimadas estudiantes. En este video hago una breve recuperación, una recapitulación de algunas de las ideas planteadas por Boaventura de Sousa Santos en este texto que les propuse para cerrar esta segunda parte del abordaje de algunos temas en nuestra materia de política y educación. La propuesta de Boaventura de Sousa Santos desde la pedagogía decolonial y la pedagogía crítica latinoamericana, en esto que él llama la pedagogía del conflicto, nos plantea algunas nociones de carácter epistémico para repensarnos en nuestras acciones humanas y nuestra relación con el mundo social. A partir de la pedagogía del conflicto, Boaventura de Sousa hace una recuperación de alguna manera histórica, crítica de algunas situaciones que han marcado el devenir de América Latina específicamente, pero que en suma han transformado lo que conocemos como Occidente, solo una parte del mundo. Lo que nos dice Boaventura es que estamos muy acostumbrados solo a mirar esta parte del mundo, ignoramos o dejamos de lado que existen otras partes del mundo en las que también cohabitamos y que son generalmente silenciadas debido a su posición de dominados, ¿no? Como le ha tocado jugar este papel a la propia América Latina, de tal manera que hay una serie de sujeciones y de ideas que se convierten en hegemónicas. La propuesta en este sentido crítica y decolonial supone entonces mirarlas, reconocerlas y por supuesto tomarlas como elementos para su deconstrucción. Voy a iniciar por una pregunta que varias de ustedes señalaban en su rutina ACC, que es ¿qué es el conflicto? Si bien el autor a lo largo de este texto no nos dice de forma explícita qué es el conflicto, pues bueno, aquí algunas pistas para entenderlo y para recuperarlo como una herramienta epistemológica. Nos lo propone como un espacio de diálogo en lo que aparentemente está fragmentado y que es desigual en el marco del mundo social. También el conflicto es una forma de mirarnos y acercarnos al conocimiento de nuestro entorno humano, y ese entorno humano está compuesto de diversas dimensiones a las que solemos hacer referencia y que ya ustedes se han ido acercando a partir de sus materias a cada una de ellas. Por supuesto, lo humano tiene una dimensión biológica, pero también sociocultural, histórica, política, económica y sin duda educativa. Estas distintas dimensiones en su composición nos hacen humanos porque a través de estos espacios diversos hemos construido prácticas o hemos establecido acciones que nos permiten comunicarnos y sostener una vida en sociedad. Esa vida no siempre es igualitaria, no siempre dignifica a todas y todos, y es justamente el planteamiento que nos trae Boaventura de Sousa Santos. Por otra parte, podemos entender el conflicto como la creación de imágenes, dice el autor, desestabilizadoras del espacio pedagógico con un carácter hermenéutico. ¿A qué refiere la hermenéutica? Pues a la posibilidad de mirar cómo se crean los sentidos, los significados en un determinado contexto, ¿no? De tal forma que podamos comprender o acercarnos a la comprensión de esos significados o sentidos que se asientan en el marco de nuestras estructuras sociales, históricas, políticas, económicas, culturales y por supuesto pedagógicas. En esta creación de imágenes desestabilizadoras, la propuesta es pues mirar cómo se ha asentado algunos saberes, pero también aceptar la ignorancia, la incompletud, la existencia de la diversidad y de la propia dominación como parte de la urdimbre de la conciencia humana. Es decir, para retomar y hacer algunos nexos con los temas anteriores, esto que Javier Úcar nos proponía como la conciencia de ser, de estar y de actuar en un vínculo estrecho. Bueno, la conciencia de estar y de ser implica reconocernos
partícipes de un mundo desigual, de un mundo de dominación, de dominados y dominantes, en lo cual participamos en ambos sentidos. No solamente somos dominados, sino también reproducimos, a veces de forma inconsciente, algunas prácticas que perpetúan, que reproducen esa dominación. Entonces decíamos, un primer punto es ubicarnos en el marco de esa urdimbre, pero también como partícipes de una trama en la reciprocidad temporal a la que hace referencia el autor, ¿no? O sea, esa reciprocidad temporal en la que en la primera parte de su texto hace toda una discusión, dedica varias líneas a invitarnos a pensar el pasado no como un lastre, no como algo estático, sino más bien como un pasado del cual también ha sido parte la acción humana, ¿no? Dice Boaventura de Sousa Santos, debemos tener quizá una mirada sobre la historia, no fatalista, sino más bien que reconozca el sufrimiento humano por el que hemos atravesado, pero no es que hayamos atravesado por una mano invisible, sino que ese sufrimiento humano y esa causalidad de las situaciones a las que podemos acercarnos a través de la historia dan cuenta de acciones humanas. No hay acciones divinas, no hay acciones extraterrestres, no hay una gran mano poderosa invisible haciendo cosas, sino nosotros mismos participando de ellas. Y entonces eso nos convoca, retomando a Paulo Freire, a una participación más consciente, más solidaria de cómo nuestras acciones dejan una huella no solamente en quienes nos rodean de forma inmediata, sino incluso en generaciones que todavía no nacen o que no conocemos, ¿no? Y también cómo recuperamos, cómo somos herederos en un sentido social y por supuesto cultural y pedagógico de una serie de haceres y de saberes que no siempre pudieran ser los más pertinentes para el tiempo o el espacio en el que nos encontramos. Alejarnos un poco del pensamiento fatalista del pasado y del futuro prometedor y incluso esto que nos dice Boaventura de Sousa, de un presente que siempre va hacia el futuro y que desconoce las condiciones y las características del pasado, nos invita o nos acerca a un pensamiento en el que no nos sentimos como detenidos, como amarrados, socialmente hablando de las manos, sino que en un espacio en el que ninguna transformación es posible. Hay posibilidades y regresamos al pensamiento esperanzador que nos propone Paulo Freire. Hay posibilidades debido a que somos seres inacabados y al mismo tiempo finitos que requerimos ir creando conciencia. En ese sentido, las discusiones que hemos entablado, los acercamientos que hemos propuesto desde la materia de política y educación ha sido justamente eso, darnos cuenta de cómo es el mundo en el que nos encontramos. Y ahora que vivimos esta condición tan excepcional en la que una situación invisible como es el virus COVID-19 nos ha llevado a situaciones de miedo, de angustia, de desesperación y de enclaustramiento en nuestros espacios domésticos, en donde al mismo tiempo hemos tenido que realizar diversas funciones y roles que antes cada uno tenía su tiempo y espacio diferenciado. Entonces, desde ahí pensarnos en esa condición y cómo a la luz de reflexiones colectivas, de diálogos hermenéuticos, de propuestas de conflictividad, como plantea Boaventura de Sousa, podemos ir imaginando acciones que nos permitan nuevamente reactivar, reanimar nuestra voz social. Por eso Boaventura insiste en toda la primera parte de su texto en esto que él dice: no hay que banalizar los conflictos ni el sufrimiento humano y más bien devolverle al pasado su capacidad de revelación, ¿no? Una imagen desestabilizadora que nos provea del conflicto para recuperar esa capacidad de asombro y de indignación. Y con ello, pues bueno, transitar hacia espacios de inconformismo y de rebeldía. Cabe señalar que se refiere a una rebeldía epistémica, ¿no? Una rebeldía de conocimiento, y por eso en la segunda parte de su texto, Pedagogía del Conflicto,
hace esta propuesta de desarrollar 3 puntos que desde la perspectiva de Boaventura de Sousa son elementos que debieran constituir un proyecto educativo emancipador. Ahora intentaré describir brevemente cada uno de ellos. Bien, esta conflictualidad a la que hace referencia el autor, retomando que poner en conflicto algo es colocarlo en tensión, ponerlo en suspensión, en cuestionamiento, en diálogo permanente, es decir, no darlo por hecho ni por terminado, ni en un sentido de así ha sido y así debe ser, ¿no? Sino más bien de despojarlo de ese sentido de deber ser, de que no hay cambio, de que no hay posibilidad, y mirar las aristas, las inflexiones en las que todavía puede asomarse el cuestionamiento. El primer conflicto que ubica Boaventura tiene que ver con la racionalidad cognitivo-instrumental que se ha ido asentando en el marco de esta época o espacio temporal que conocemos como modernidad y que algunos sociólogos y filósofos ubican ya su resquebrajamiento a partir de una serie de eventos que el propio Boaventura retoma de la década de los 60, 70, 80, transitando paulatinamente a esto que podríamos conocer como posmodernidad o modernidad líquida o sociedad del riesgo o segunda modernidad, según el autor que consultemos. Pero esta racionalidad, nos dice Boaventura, lo que ha hecho es afirmar una cierta forma de hacer y de entender las cosas que está guiada por la eficacia de la transformación material de la realidad. En tanto haya tangibilidad de los elementos que se transforman, haya producción, haya eficacia, entonces en ese sentido podemos decir que la sociedad o los seres humanos estamos avanzando. Lo que nos dice Boaventura es que hay que cuestionar más esta racionalidad por la que nos hemos guiado y más bien acercarnos a mirar que existen otras formas de racionalidad, es decir, otras formas de pensamiento que no miran el mundo o que no parten de la premisa del mundo fragmentado. La interdisciplina, transdisciplina son una propuesta para acercarnos a esto, pero además reconocer que los saberes se inconforman, ¿no? Como aludiendo al hecho de que los saberes no son inmutables, sino constantemente el conocimiento cambia, se transforma y quizá nos ofrece nuevas o distintas comprensiones de aquello que ya dábamos por hecho. De nuevo, esta condición extraordinaria por la que estamos atravesando en el marco de la pandemia es de alguna manera un punto de inflexión muy importante porque es una invitación a cuestionar todo lo que dábamos por certeza en el mundo social. El segundo conflicto que ubica Boaventura tiene que ver con el conocimiento como regulación o como emancipación. Por supuesto, Boaventura decanta más por concebir el conocimiento como emancipación y no tanto como regulación, es decir, no como una serie de leyes inexorables, sino como un corpus que se va renutriendo, reconstruyendo constantemente con el paso del tiempo y con la participación incluso de distintos actores. En este segundo conflicto nos dice tenemos que profundizar más en la confianza epistemológica de la ciencia moderna, ¿no? Es decir, cuánto depositamos, cuántos de nuestros ideales, de nuestras fuerzas están depositados en la ciencia. Lo pone en singular, pero en realidad tendríamos que estar planteándolo en plural, en las ciencias, en las distintas formas de construir y de aplicar el conocimiento que generamos como seres humanos. Bueno, pues mirar la ciencia también como caótica, como que no tiene todas las respuestas, pero al mismo tiempo nos puede ofrecer cierto orden, ciertas directrices para guiar nuestras actividades humanas, lo que no significa que ya esté todo resuelto y darlo por terminado, sino más bien acercándonos a unas relaciones más solidarias, menos colonialistas. Entonces acá nos invita a lo que Sousa de Santos plantea como la imaginación arqueológica, es decir, estar buscando todo el tiempo posibilidades para la construcción,
para la hechura del saber humano y por supuesto para su revisión y puesta en común para el diálogo. El tercer conflicto, dice el propio autor, ya no tanto de orden epistemológico, sino un poco más con un sentido cultural. Y acá quizá podríamos recuperar algunas ideas de sus materias del semestre anterior y de este semestre. Habla del imperialismo cultural y el multiculturalismo. De nueva cuenta, él decanta por el multiculturalismo, pero parte de hacernos saber que hemos permanecido en un imperialismo cultural, que significa colocar en todo el mundo, casi que en todo el universo, la idea de que existe una única cultura, una cultura guiada por valores de carácter universal. Dice, el universalismo es un valor solamente de Occidente, a diferencia de otros espacios del mundo que quedan fuera de esto que llamamos Occidente, o una mirada europeocentrista. Lo habíamos dicho incluso desde nuestra materia del semestre anterior en Historia de la Educación, que por la facilidad de acceso a la literatura, pues íbamos a tener un acercamiento a algunos procesos educativos solo desde una mirada muy particular, la de Occidente. Pero no podemos olvidar que esta otra parte del mundo que hemos silenciado y que ha estado ignorada durante algunos años, pues poco a poco, y el propio Boaventura nos ejemplifica con algunos acontecimientos muy específicos, poco a poco va recobrando su propia voz y va generando algunos movimientos importantes en este sentido cultural, ¿no? Plantea tres fenómenos que podemos ubicar en este último conflicto: la hibridación de las culturas, en donde hay una apuesta por la que todas las culturas pueden conjugarse, y entonces de ahí posiblemente emanará un segundo elemento que podríamos llamar cultura global, ¿no? En esta idea de la globalización, y en tanto todos estamos conectados, una apariencia falaz de que todos somos iguales, y por otro lado algunas discusiones con relación a la singularidad. Boaventura nos invita a ser un poco cautelosas con relación a estos tres fenómenos, no quitarlos del radar de discusiones, pero tampoco adherirnos solamente a algunos, sino considerar todo este panorama en donde, bueno, hay pugnas en diversos sentidos, con relación a las identidades, a los sentidos de pertenencia, a las ideas de ser comunidad o hacer comunidad, y por supuesto en el marco de todo esto, intereses políticos, relaciones de poder, relaciones de dominación que se juegan en el marco también de intereses económicos, los cuales, bueno, en gran medida en este neoliberalismo del cual somos parte, pues juegan un papel imprescindible en establecer ciertas directrices para la vida humana. Para terminar, una vez planteadas estas ideas, ¿para qué nos sirve el conflicto? Y es una idea que desde mi punto de vista cierra de forma abrupta Boaventura de Sousa en este texto, pero que, bueno, nos ofrece nuevamente algunas ideas para destellar junto con nuestra imaginación posibilidades, ¿no? Por un lado, nos dice, para vulnerar y desestabilizar, nuevamente simbrar las estructuras que damos por hechas, por dadas, y sobre todo los modelos epistemológicos dominantes, ¿no? Vulnerarlos significa pues comenzar a destejerlos, ubicar el punto inicial o quizá los orígenes que se han ido tejiendo a lo largo de muchos años. También el conflicto nos es útil para mirar el pasado a partir del sufrimiento humano, y no solamente desde la perspectiva del progreso, desde la perspectiva de un cambio dirigido a la mejora o del desarrollo, o digamos, esa sería una mirada, pero también podríamos tener otra mirada que ya discutíamos en Historia de la Educación, en donde la historia es una colección de hechos, fechas, héroes, heroínas, a veces vencedores o perdedores, sin sentido de
procesos que ocurren en un largo aliento y que no suceden de un día para otro, ¿no? Entonces, mirar el pasado, considerando el sufrimiento humano, quizá nos ayude a hacernos conscientes de todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de, pongamos alguna fecha, un corte temporal que nos permita entonces encontrar ciertos reflejos para nuestro pensamiento. En suma, el pasado ha sido, es obra humana, es obra nuestra y somos partícipes de ello, ¿no? Entonces, considerar que lo que desde ahora mismo hacemos en gran medida será pasado nuestro y de otras. Y entonces desde acá, ¿qué y cómo estamos construyendo? Y bueno, en un sentido más pedagógico, el conflicto puede ser un espacio, un motor, una herramienta para que procure formas de relación más igualitarias y justas que nos permitan aprender del mundo, dice Boaventura, de un modo edificante, emancipatorio y multicultural, ¿no? En donde varias, diversas voces tengan lugar, tengan cabida y puedan encontrar un espacio fructífero para el desarrollo de ideas, de acciones que nos permitan humanizar nuestros procesos y acercarnos, en un sentido freiriano, sí, a la utopía, pero también en un sentido específico, más cercano a nosotros, a elementos que procuren la dignidad humana y el bienestar colectivo. Espero que con esta breve recapitulación de ideas del texto propuesto de Boaventura de Sousa Santos haya podido atender algunas de las dudas que ustedes plantearon en sus actividades la semana pasada. Y bueno, si hay más dudas, por supuesto, escriban y entonces estaremos reflexionando en torno a ellas.